Está en línea con nosotros Agustín Rossi, el ministro de Defensa. Rossi, ¿está por ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos, Agustín. Usted, No, por favor. usted fue el que dijo en Twitter, creo que a fines de la semana pasada, hay que bancar a Alberto, termínenla. ¿Le hicieron caso? El termínenla no me corresponde. Es cierto, Digamos, lo subtitulé. El que hay que bancar a Alberto, sí. Bueno, yo tengo un análisis que con las cosas que vienen sucediendo se viene confirmando, de que estamos en un momento bisagra de nuestro gobierno, ¿no? Nuestro gobierno que lleva más días gobernando bajo el COVID que sin COVID, y nuestro gobierno que tiene la obligación de renegociar una deuda que no tomó, sino que heredó del gobierno anterior, hoy se encuentra en la fase más agresiva del COVID y se encuentra además en el tramo final de la renegociación de la deuda. Además han aparecido algunos indicadores tenues que indican que en la medida que se vaya normalizando la circulación de bienes y de personas, va a haber recuperación económica y hay condiciones de recuperación económica. Y al mismo tiempo ha aparecido también en el último mes, por sobre todas las cosas, una oposición con mucha virulencia verbal que está decidida a utilizar cualquier hecho de la realidad argentina como para tratar de dañar al gobierno. Entonces, en ese escenario, a mí me pareció en ese momento que es un momento de que nuestro espacio político, independientemente, que reconozco que es una coalición y que las coaliciones se hacen entre los que piensan parecido, no entre los que piensan iguales, y de que puede haber miradas distintas, es un momento en donde hay que fortalecer y estrechar fila detrás del liderazgo del presidente, que es el que conduce la coalición. Agustín, ahora vamos a la pandemia, el pico que se produjo hoy, le quiero preguntar sobre eso también, pero ¿a quién se lo dijo exactamente el hay que bancar a Alberto? Yo lo pongo en el tuit, fue una serie de hilos de tuit, ¿no? Lo pongo en el tuit anterior, en el penúltimo tuit, en donde digo, miro, veo y leo, o miro, veo y leo y escucho, y me parecía que era un momento en donde aparecían una cantidad de voces que a veces hacían más hincapié en las diferencias de matices que en lo estructural que tiene hoy nuestro espacio político al frente de todos, ¿no? Porque yo, cuando recorro estos 6 meses de gestión, 7 meses de gestión del presidente de la Nación, digo como hitos más importantes. El presidente cumplió con lo que había prometido medicamentos gratis para los jubilados tienen medicamentos gratis. Prometió como política pública más importante el plan de Argentina contra el hambre, ahí está la tarjeta alimentar repartida en toda la Argentina. Gestionó y lideró la gestión de la Argentina contra la pandemia, reconocida absolutamente por todos y reconocida también internacionalmente. Gestiona y lidera la renegociación de la deuda, como dije anteriormente, una deuda que heredamos, que fue tomada irresponsablemente por la gestión anterior. Crea instrumentos como el IFE y como el ATP, que son instrumentos reconocidos por todos para tratar de paliar los efectos negativos que genera la pandemia sobre la crisis económica. Entonces, sobre eso, ese núcleo de medidas que ha tomado el presidente desde que inició su gestión, me parece que tiene que canalizarse fuertemente el apoyo de nuestro espacio político, porque la realidad es que también hago una lectura de lo que nos reclama hoy la sociedad. La sociedad argentina hoy nos reclama dos cosas: que terminemos de gestionar adecuadamente la pandemia y al mismo tiempo que iniciemos el proceso de recuperación económica de la recuperación Sin duda, económica. lo que pasa es que una cosa es imposible sin la otra. En eso está comprometido claramente el liderazgo del presidente, y yo creo que es un momento que el espacio político tiene que generar ese fuerte apoyo, o ir generando ese fuerte apoyo. Le voy a preguntar, perdón, ministro. Una sola cosa más y después le contesto. Yo empecé a trabajar con Néstor Kirchner en el año 2002, ya hace 18 años, ¿no? En esos 18 años viví momentos felices y momentos difíciles. De los momentos difíciles siempre salimos adelante con una clara unidad debajo del liderazgo de quien conducía el espacio político en ese momento.
primero Néstor, después Cristina, y ahora creo que es la situación debajo del... Déjeme hacerle un punto ahí, Agustín, usted tiene gimnasia parlamentaria, no me va a dejar meter un bocado, sino el presidente Alberto Fernández es claramente la argamasa de toda esa coalición. Usted no tiene que no tiene que presentar pergamino de kirchnerista, porque ya acaba de decir desde qué momento tiene relación con Néstor y con Cristina Kirchner. Usted sabe que la pregunta no se la hago yo malintencionadamente, como se la podrían hacer quizás en algún otro medio. ¿Esas voces disonantes incluyen la voz de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? No. Alberto y Cristina han construido una relación entre ellos, que es una relación que tuvo diferentes momentos y diferentes etapas. Yo creo que esa construcción de esa relación, entre otras cosas, fue la que llevó a Cristina a tomar la decisión de que Alberto fuese nuestro candidato a presidente. Y yo sé, conozco y asevero que esa relación tiene sus códigos y tiene su forma de funcionamiento y termina siempre sintetizándose en términos positivos para el conjunto de la nación. No tendría nada de malo, ¿eh? No tendría nada de malo tampoco, ¿eh? Puede haber diferencias, pueden expresarse, qué sé yo, por ejemplo... Está claro que no tiene que tener nada de malo. Lo que sí quiero decir es que además, sí, mi invitación respetuosa a todos nuestros militantes, a todos nuestros dirigentes, es la siguiente. Nosotros tenemos una coalición. Admitimos que puede tener miradas distintas, o dígalo usted, la unidad en la diversidad, lo que sea. Ahora, está claro que cuando el eje de la comunicación pública de nuestro espacio político pasa por los acentos distintos que tengamos en un determinado tema, se desvirtúa la comunicación, porque si aparecen acentos distintos dentro de la coalición de gobierno, para cualquier periodista es una noticia, para los opositores es un festín. Entonces, lo que digo es que hay que saber qué es lo que somos. Estamos gobernando la Argentina. Construimos una coalición electoral con una estrategia y una arquitectura electoral que diseñó Cristina, maravillosa, que fue exitosa. Ahora el Frente de Todos es una coalición de gobierno, tiene que gobernar. Entonces, para gobernar necesitamos unidad en la acción y no tenemos que darle elementos para que los otros se diviertan con nosotros. Entonces, esto es lo que estoy diciendo con claridad, digamos. Entiendo, perfecto. El rumbo que tiene el gobierno es el rumbo adecuado. No hay, a mi criterio, no hay espacio en la Argentina para tomar medidas más progresistas que las que ha tomado hoy el presidente de la Nación. Bueno, eso es discutible, eso lo podemos... ¿Cómo define, por ejemplo, usted la demora en la presentación del proyecto de impuesto a la riqueza? ¿No le parece que esa medida progresista se podía haber llevado adelante? Eso está en manos del Parlamento, está en manos del bloque socialista. Hace 3 meses. Hace 3 meses el presidente bendijo un proyecto que le cobrara... Todo nuestro espacio político está de acuerdo con esa iniciativa. Yo entiendo que es una iniciativa que además es un impuesto que necesitas juntar 129 votos. Sí. Hoy en la Cámara de Diputados juntar 129 votos no lo juntás con con un abrir y cerrar de ojos. Entiendo. Tenés que trabajar, tenés que generar consenso para una iniciativa de esa característica. Entonces, piano. Pero además quiero decir otra cosa más. No se hace política en la Argentina, ni se gobierna en la Argentina dentro de un termo. Se hace política en un contexto. Por supuesto, un contexto de pandemia, un contexto crítico que exige medidas inéditas. No, bueno, los momentos críticos y los contextos también están cruzados por lo que uno puede significar el balance de fuerza. Nosotros nacionalizamos YPF en el 2012, no en el 2013. En el 2012 nacionalizamos YPF después de una elección en donde Cristina ganó la reelección con el 54% de los votos. El presidente me parece que hay que tenerlo en cuenta a la hora de ir tomando las decisiones. Entonces, yo, que no interpreto al presidente, pero que lo defiendo, digo, ¿qué es lo que debe estar en la cabeza del presidente? ¿Cómo gestiona la pandemia? ¿Cómo resuelve la pandemia? ¿Y cómo inicia el proceso de recuperación económica? Ahí tiene que estar nuestra fortaleza. Es clarísimo, ahí ministro.
el apoyo de nuestro Le hago de la nuestro última. espacio. Le hago la última. Justamente a propósito del pico de la pandemia, ¿cree que vamos a tener que volver atrás con la flexibilización dispuesta el viernes? Digo, ante el récord de casos de ayer, que hoy se convirtió en un nuevo récord. Usted lo sabe, pues participa en los operativos con el ejército de repartir comida. Digamos, la situación es muy difícil, pero ahora se suman más de 100 muertes por día, que es lo que tuvimos hoy. Sí, habrá que ver cómo sigue la serie, digamos. El mecanismo de toma de decisiones que ha tomado el presidente es un mecanismo en donde consulta epidemiólogos, médicos, ve los datos duros que existen y también consulta con los gobernadores y los jefes de cada uno de los distritos. Así que me parece que prudentemente el presidente lo que hará, esperará tener una serie de datos que sea un poco más amplia que la que tenemos ahora para tener que tomar una decisión en ese sentido. Ministro, le agradezco mucho este rato en Brotes Verdes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Muy buenas noches. Muy buenas noches.